Vamos ajustados de tiempo. En la última comunicación de la mañana, Francisco Javier García Pérez nos diseña una hoja de ruta para un plan antifraude en la Universidad Pública. Francisco Javier es auditor interno de la Universidad de Castilla-La Mancha. Javier, tienes la palabra. Perfecto. No se preocupen, que voy a ser breve. Manuel Santana ha sido muy amable presentándome, pero yo me voy a presentar de verdad. ¿Me oís bien? ¿Vale? Habla alto que se te oiga, habla claro que se te entienda, habla poco que te quieran. Me llamo Javier García y soy un canalla. Sí, soy un canalla. Entonces, si no han tenido la oportunidad, la gran suerte de no conocer a un canalla en su vida, pueden hacer fotos, se las enseñan a sus hijos si quieren. Lo soy desde pequeñito porque mi padre me dijo: hijo, todos somos el canalla de alguien. Según la RAE, un canalla es aquel que es desagradable por sus actos, no por sí mismo. Perfecto. ¿Qué ocurre? Que yo dije, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a cobrar por ello. Y me hice auditor interno. Me dedico a ser un canalla, a decirle a la gente lo que no quiere oír, a explicarle, a intentar dirigir, a ayudar, ¿ok? ¿Para quién lo soy? Para los que no les interesa, no les gusta, les resulta desagradable aquello que yo digo. Y esa gente son los aliados del fraude. Y ahí estamos trabajando. Ese es nuestro punto, este es nuestro apoyo, ¿ok? Y entonces yo vengo un poco a contar en qué situación nos encontramos con carácter global y con carácter particular en la universidad pública. Cuando preparas esto, realmente no te imaginas que te va a preceder gente con tanta calidad, con tanta proyección, ¿no?, dentro de la explicación de lo que es el fraude, los planes antifraude. Y yo cuando me planteo esto, es decir, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos tan agobiados ahora, ¿no? Todo nos preocupa, todo es fraude, ¿no? Pues porque es una cuestión muy intrínseca a nosotros. Igual que el mundo se dividía en 1516, en el Tratado de Tordesillas, por un meridiano, el 45 aproximadamente, para repartir el mundo, ahora nos encontramos con una división psicológica del paralelo 45. ¿Qué significa eso? Ese es el paralelo de la percepción del fraude. Y esto lo que quiere decir es que debe haber una permeabilidad de la percepción del fraude del norte al sur. Al norte de ese paralelo se percibe de una manera y al sur de otra. Mi especialidad ha sido hasta hace poco, hasta que me pasé al lado oscuro, me dedicaba a la contratación pública. Ya sé que no es lo más bonito, pero cada uno tiene sus perversiones. Y entonces, al pasarme al otro lado, me di cuenta de una cosa muy curiosa, y es que cuando tú estás en la gestión, solo ves gestión. Cuando estás en control, lo ves todo. Resulta que el 70% del fraude en la Unión Europea se genera al sur de esa línea. Y se genera, además, la mayoría en contratación pública. Si os sirve de bálsamo, España no está tan mal, está bastante bien. Entonces, lo que nos dice Europa es aprovechar toda esta situación para intentar dar la vuelta a la tortilla, recolocarnos en el mundo. Esa es la geopolítica. La geopolítica la vamos a usar precisamente para, estos últimos datos que están viendo aquí, este panelito, está hablando de cuál es la situación de Europa en el mundo, geopolíticamente, ¿no? Es decir, teniendo el 7% de la población, maneja el 17% del PIB y el 16,6% del tráfico comercial. Son datos del 2018, son los últimos de la OCDE,
Y entonces, ¿qué ocurre? Que el mundo empieza a girar, empieza a moverse hacia Asia. Entonces, la Unión Europea se da cuenta de esa situación, entonces se da cuenta de que el problema es un problema estructural, como decía el consejero. Hay una cuestión de fondo, está dentro de nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que hará que seamos una región rica. Entonces, con esa perspectiva es con la que hay que ver todo lo demás. Y entonces, lo que nos dice la Unión Europea es que primero tenemos que hacer un análisis de fraude. Pero, por no insistir, porque ha habido otros que lo han hecho mejor que yo, y bueno, pues todo el corte parietal vuestro está ahora mismo rememorando el olor, que es donde se almacena el olor, está rememorando el olor del café, que es lo que nos espera ahora. Entonces, para no torturarles, voy a intentar abreviar, ¿no? Entonces, de esto sí me quedo, es muy importante, con, precisamente, por venir de La Mancha, con el Yelmo de Mambrino. Es decir, lo que nos dice la Unión Europea es que no seamos Quijotes, que no vayamos solos por ahí, sino que necesitamos, y reconozco que he entrado en paroxismo cuando escuchaba al consejero, colaboración. Y yo vengo aquí precisamente como ente auditado, al fin y al cabo, soy auditor y auditado, precisamente clamando eso, ¿no? De cara a la universidad es un ente peculiar. Todos nos creemos especiales, ¿de acuerdo? Pero cuando te encuentras con una entidad pública que tiene la posibilidad de autonormarse, de autorregularse, auditar a una universidad pública es muy complejo, ¿vale? Entonces, valga aquí un ofrecimiento, lanzo mi capa castellana a decirles que estamos realmente deseando de transmitir ese conocimiento para evitar fricciones, evitar que las piezas empiecen a tener holgura por fricción, precisamente porque el control externo se enfrenta a un problema importante a la hora de auditar una universidad, que solo en la auditoría de regularidad, que debería ser la más sencilla, ya nos encontramos con un escollo previo. Es que tiene una normativa propia que incluso a veces se utiliza como instrucción, que está sin publicar incluso, pero se usa, ¿no? Si vamos a una operativa ya nos volvemos locos, porque realmente, ¿cómo mido yo la eficiencia de una universidad? ¿Cómo mido yo el retorno que obtiene la sociedad con lo que invierte en una universidad? ¿Okay? Entonces, el equipo de control interno que tenemos en la Universidad de Castilla-La Mancha, liderado por Julio García, que está aquí presente, bueno, pues estamos haciendo un sobreesfuerzo, aparte de nuestro trabajo, intentamos liderar un proyecto donde ya hemos engañado a 9 universidades, gracias al grandísimo apoyo de la Universidad de Oviedo, donde vamos a intentar diseñar un plan de riesgo, ¿no? un plan antifraude general que nos permita no solo conocernos a nosotros mismos, conocer además dónde podemos mejorar, sino que además tengamos algo que al control externo les sirva para poder parametrizarnos. ¿Okay? Un ejemplo muy sencillo es decir, ¿cómo podemos analizar la calidad de la investigación? Por los resultados, por los medios, por la eficiencia en el gasto, por la eficiencia en el retorno hacia la sociedad. Todo eso es lo que queremos poner blanco sobre negro para poder no solo tener una guía, sino además poder ayudar al control externo. Sin embargo, si nos fijamos, aquí hay un problema, y es que todo esto que estamos hablando, todo lo que vengo ya a contar es el 12% del peso de los planes, ¿no? Con lo cual vamos a poder ayudar poco si no conseguimos permeabilizar, es decir, que penetre la política o la cultura antifraude, ¿no? Entonces, para eso necesitamos una estrategia, ¿ok? La estrategia la fundamentamos en 6 ejes, ¿ok? Primero es lo que acabo de contar, es decir, un convencimiento institucional de lo que estamos haciendo. Después, todo lo que va asociado al ciclo antifraude,
que en el caso de la universidad tiene algunas peculiaridades que voy a contar inmediatamente, dentro de un ratito. Y el tercero es el conflicto de interés, todo lo que son las DACI, que hemos hablado hasta ahora. Los conflictos de interés son muy complejos porque la estructura de recursos humanos en la universidad es compleja, como vamos a ver. El canal de denuncias, que también es muy complejo de implantar. Quien lo ha hecho lleva año y medio con el canal de denuncias marchando y nadie se ha atrevido a hacerlo, a utilizarlo. Es decir, habría que darle una vuelta a eso también. La formación y sensibilización, que decía Pilar, es fundamental porque se retroalimenta con el eje primero. Y luego después conseguir, porque no lo vamos a hacer bien, ¿de acuerdo? Dicen los gitanos que si tienes miedo a hacerlo, hazlo con miedo, ya lo harás sin miedo. Entonces, pues habrá que hacer un plan dinámico, no lo podemos evitar. Una vez que tengamos una estrategia y sepamos hacia dónde vamos a ir, a eso es. Lo que hacemos es el plan, ¿ok? Tenemos un plan con unos tiempos muy ajustados, ¿ok? Y una vez que hayamos diseñado un plan, lo que hay que hacer es confiar en el plan. Trust the plan. No hay plan B, no puede haber plan B. Tenemos que hacer una matriz de riesgos seria y a lo mejor habrá que ser un canalla y decir cosas que no interesan, que no gustan, pero hay que tener un plan real que tenga una repercusión futura. ¿De acuerdo? Voy un poco... Me quiero parar. Todo lo que es el ciclo antifraude lo doy por hecho, creo que lo sabéis mejor que yo incluso. Lo más importante es aquello, es decir, la universidad tiene la Santísima Trinidad, es decir, tiene 3 bloques fundamentales que tiene que ligar y conjugar y los OCEX tienen que comprender lo complejo que es eso. Lo voy a intentar explicar de una manera sencilla, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado la gobernanza, que son aquellos que toman decisiones, que hacen la estrategia de la propia universidad, que tienen 2 conexiones directas con el PDI, que es el personal docente e investigador, los que dan clases, investigan, transfieren conocimiento, que es la esencia de la universidad pública, y una transferencia, una cadena de transmisión directa con el personal de administración y servicios. ¿De acuerdo? Es decir, gobernanza y PAS, ya por hacer el acrónimo, van de una, ¿no? Después nos encontramos con el personal docente e investigador que tiene un sistema de defensa muy potente, de tal manera que como utilizamos la Universidad Pública Española, utilizamos un sistema de elección, la mayoría de los casos, de los rectores ponderado, pues claro, el gran peso lo tiene el personal docente, ¿no? Con lo cual, ahí ya las 3 patas no son exactamente iguales, ¿ok? Y se dedican a 3 cosas: docencia, investigación y transferencia, que es la parte más importante y la más difícil de medir. ¿Cómo medimos la transferencia? ¿Cómo medimos ese retorno? ¿De acuerdo? Y después tenemos un cliente cualificado, que es el estudiante. No es un cliente al uso, es un cliente que es comunidad universitaria, que debe participar. ¿Cómo conseguimos que toda esa gente, todo ese grupo, se una para hacer un análisis antifraude? Es muy complicado, ¿vale? Y esa es una de las grandes dificultades que vamos a tener. ¿Ok? No me quiero detener mucho porque me ha dicho Manuel que sea consecuente. Entonces, lo que hacemos es diseñar un plan, una hoja de ruta. En este año, antes del 31 de diciembre, tenemos que tener el plan y la estrategia, que va a ser lo más difícil, lo más complejo, porque evidentemente es un marco general que debemos tener bien hecho. La ejecución, como decía Pilar, va a ser una parte compleja también, porque incluso habrá cosas del plan que nos fallen a la hora de ejecutar. Tendremos que tener los equipos de autoevaluación, tenemos que tener una comisión de coordinación de antifraude que gestione todo eso y que case a esas 3 comunidades, ¿vale? Tenemos que tener un código ético, las DACI, con el canal de denuncias, lo típico, ¿vale? Luego pasaremos a la fase de control, donde haremos un running back, donde podemos ir hacia atrás o hacia adelante en virtud de los resultados de la experiencia piloto, porque al final del año que viene va a ser una experiencia piloto, ¿ok? Y después tendremos el fin de la ejecución del plan. ¿Qué haremos con esto?
¿Nos vamos a quedar en solo los planes Next Generation? Pues yo creo que no. Como decía Jiménez Asensio, esto es una ventana de oportunidad. El riesgo es total. He oído muchas veces en estas jornadas la palabra holístico, ¿no? Es decir, entender todo como un todo. Y entonces, en ese todo tiene que estar la generación de fraude que se puede ir hacia otro sitio. Si yo pongo el foco antifraude en una parte del gasto, la tendencia va a ser la de ir a hacerlo en la otra parte. Con lo cual, tendremos que hacer un plan integral, ¿ok? Esa ventana de oportunidad esperemos que no se convierta en la defenestración de Praga, pero bueno, pues intentaremos que se defenestren pocos, ¿vale? Y funcionando con ese. Por último, permitirme que acabe con una frase que tiene 2600 años. Dice, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, es seguro que estás en peligro en cada batalla. Esas palabras las dijo Sun Tzu en su libro El arte de la guerra en el siglo VI a.C. Esto, es decir, ¿cuál es nuestro enemigo? El enemigo es el fraude. Nos tenemos que conocer primero a nosotros, es decir, primero cada institución tiene que conocerse, tiene que ser serio y ser autocrítico, ¿ok? Y en esa situación decir, estas son mis vergüenzas. Y lo más importante, lo que decía Constantino, es la colaboración. La lucha contra el fraude ya no puede ser, yo soy un tío fantástico, yo aquí lo hago genial, me voy a lucir. No. Tú eres un pringao, que no sabes realmente lo que es o lo que haces. Voy a acabar con una pequeña reflexión que he tenido durante estas jornadas. A mí me educó principalmente, bueno, mi madre y mi hermana. Yo, a pesar de ser heterosexual, tengo una auténtica devoción por ellas y yo me he criado orgulloso de pensar que no era machista, ¿no? Que era un feminista. Y decía, jo, y tal, y venga, y si cualquiera, no, eso está mal, tal. Pero porque vivía en una sociedad muy machista. Ahora que no lo somos tanto y que nuestra resistencia al machismo, como la que tenemos al fraude, es cada vez menor, me cuesta identificarme y me tengo que reanalizar y decir, yo no era machista antes, pero con los criterios actuales, con la sensibilidad actual, puede que sí lo sea. Entonces, ojalá dentro de unos años nos pase igual con el fraude. Que ahora dicen, no, si yo soy antifraude, yo soy un tío honesto, tal. Pero porque vivimos en un entorno donde todavía hay mucha tolerancia al fraude. Cuando ojalá se reduzca tanto la tolerancia al fraude, que incluso los que nos creemos honestos tengamos que hacer un análisis para ver si realmente somos o no honestos, ¿ok? Y ahora, para terminar, permitirme que me despida realmente como soy. El primer punto era para hacer un wake up, ¿no? Y bueno, pues simplemente despedirme diciendo que estoy a vuestra total disposición. Mis contactos están ahí. Por favor, contactar conmigo, no solo en contratación pública universitaria, sino en cualquier ámbito de la universidad. Y que soy Javier García, un amigo, un admirador, un siervo. Gracias, Javier. Muchas gracias por la magnífica exposición. Bueno, estamos totalmente fuera de tiempo. Sabéis que los actos continúan en Fonseca. Creo que había café hasta las 12, supongo que estará un poquito más. Y no sé si hay alguna pregunta, si a estas horas aún queda alguna pregunta que podáis hacer, que queráis hacer. Pues nada, agradeceros vuestra presencia, especialmente a los ponentes. Feliz estancia lo que os queda en Santiago y feliz viaje de vuelta cuando sea. Muchas gracias a todos.